La CIA reconoció que fue atacada con precisión por drones kamikaze iraníes en marzo pasado. La sospecha para ellos es Rusia. Ok, 3, 2, 1. El arte de la guerra, hoy edición especial porque China y Rusia, ambos al parecer están pasando información a Irán. ¿Por qué? ¿Qué gana China? ¿Qué gana Rusia con que Estados Unidos siga en esta controversia? Vamos a hablarlo con el profesor Layo Saddi León Borja porque además surge la posibilidad de una Arabia Saudita nuclear. ¿Qué significa para el nuevo orden global el que Arabia Saudita haya tenido acceso no solamente a tecnología nuclear, de tener reactores, sino también de aparentemente enriquecimiento? Aunque Trump ahora como que echó para atrás y dijo que no incluye enriquecimiento y que también tiene que Arabia Saudita entrar en los acuerdos de Abraham, particularmente los Abraham Accords con Israel. También hay que decir que Arabia Saudita ha tenido acceso entonces a los microchips más importantes del mundo de Nvidia, los supertecnológicos. Así que esto de nuevo es algo sin precedentes y cómo cambia el marco global, el que Arabia Saudita, porque como sabemos, Francia anunció en el 59 que iba a entrar a hacer energía nuclear y el año después ya tenía bombas nucleares. Lo mismo Arabia Saudita. Pakistán, ¿qué va a hacer? Porque supuestamente las armas nucleares de Pakistán fueron básicamente con tecnología que los árabes financiaron. Por eso es la Yosat Dilion Borja, gracias por estar con nosotros como siempre. Hay una nueva realidad y un nuevo jugador en Arabia Saudita. ¿Y qué significa esto de que China y Rusia le estén pasando información de cómo dar en el blanco a Irán en cuanto al tema de qué implica para Estados Unidos esta nueva realidad? Profesor, saludos y gracias por estar con nosotros. Sí, saludos, buenas tardes a todos. Bueno, es algo que ya se estaba hablando en otros informes que salieron en la prensa, informes noticiosos. Se hablaba de que la China estaría dando información de satélite, como digo yo, de inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos y reconocimiento, que las siglas en inglés, pero es una abreviatura que se usa más en el Reino Unido más que en Estados Unidos, ISTAR, ISTAR, for Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. En Estados Unidos suelen hablar más de ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Pues bueno, es algo que eh, enmarcaría o demostraría que la China no quiere que, por un lado, Irán sea destruido, que desaparezca del mapa, porque lo considera como un freno, un muro geopolítico ante el poder militar de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, región muy importante para la China por las importaciones del petróleo de la región y en particular de Irán, que ha sido un importante suplidor. Claro, con la guerra de Irán, pues la China ha buscado otras fuentes, pero eso no quita que Irán está allí y los otros países árabes del Golfo Pérsico, que sin duda, como Arabia Saudita, la China también les compra. Y claro, a la China le conviene que los mercados asiáticos estén bien, vamos a decir, energizados, que tengan sus fuentes de energía y de hidrocarburos, gas natural también, para hacer negocio, para que haya comercio, porque si entonces no hay combustible para Japón, para Corea del Sur, para Singapur, para Indonesia, el sureste asiático, Tailandia, etcétera, pues se va paralizando la actividad económica, se encarece todo y eso encarecería también los productos chinos, digo yo, porque ese es el fuerte, como saben, de la economía china, las exportaciones. Así que por un lado eso, freno geopolítico, que es Irán, y eso también podríamos decir que es para Rusia, porque aunque Putin ha estado, pues sí, entendiéndose inicialmente con el presidente Trump, y Trump lo ha tratado como un amigo, pero Putin puede ver a estas alturas que Trump pues tampoco ha presionado o no ha podido presionar a Ucrania para que claudique, para que digamos que se rinda, se someta a las exigencias de Moscú, como parecía que era pues cuando fue la cumbre de Anchorage en Alaska. Ahora incluso Estados Unidos le va a suministrar la tecnología, ¿no? La tecnología o los planos, ¿no? Pues para fabricar eh, blueprint sería, ¿no? Los planos, la tecnología de los Patriot a Ucrania.
para que Ucrania fabrique misiles, antimisiles de tecnología americana bajo licencia, sin duda alguna. Le va a vender a Alemania misiles crucero Tomahawk. No hay guerra entre Alemania y Rusia, pero podría haberla, y esos misiles Tomahawk potencialmente irían contra objetivos rusos. De haber una guerra que, como la OTAN espera, sería de Rusia atacando a países miembros de la OTAN, de la Unión Europea, como los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, Putin pues daría su apoyo de inteligencia, ¿no? De satélites, como por ejemplo el que se hayan enterado, digo, los iraníes pueden tener espías y espías en las redes sociales, espionaje cibernético, se pueden enterar que de la base aérea de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica en el Reino Unido de Fairford, salió un ataque de bombarderos estratégicos americanos B-1B Lancer, que fueron, pues partieron de allí para bombardear con bombas convencionales blancos en Irán aparentemente. Entonces, hoy acaba de decir Irán que esa base y que bases que desde el suelo del Reino Unido se usen contra Irán, que son blancos legítimos. ¿Cómo se han enterado? Pues podría ser por espionaje de redes sociales. Podría ser también que los rusos detectan con sus radares y sus medios, incluyendo satélites, las operaciones aéreas de Estados Unidos, de países de la OTAN, en suelo de la OTAN. El Reino Unido es miembro y siendo tan importante por sus bases, ¿no? Aéreas para Estados Unidos, y se lo reportan a Irán. Y entonces Irán, claro, pues amenaza y podría impactar potencialmente blancos en el Reino Unido porque tienen misiles balísticos de alcance intermedio, que sean de 3.000 kilómetros para arriba, alrededor de 4.000 kilómetros de alcance. Vuelvo y repito, misiles balísticos de alcance medio de 1.000 a 3.000 kilómetros, misiles balísticos de alcance intermedio de 3.000 a 5.500 kilómetros. Irán tendría unos cuantos. El primero habría sido Musudán, que era el nombre que le dieron, habría sido Estados Unidos, la inteligencia americana, al misil balístico, creo que norcoreano Hwasong-10, creo que Hwasong-10, pero que los norcoreanos se lo vendieron a los iraníes y tendría un alcance máximo de 4.000 kilómetros. Hay otros, está por ejemplo Heibar. Heibar, también conocido misil balístico iraní como Khorramshahr-4. Y Khorramshahr-4, si le pones una ojiva de 1.500 kilogramos, tendría un alcance como de 2.000 kilómetros, no llegaría al Reino Unido. Pero yo calculando, si le pones una ojiva como un MARV, un Maneuverable Reentry Vehicle, un vehículo de reentrada maniobrable, como el que tiene el misil EMAD, ese es otro misil balístico de alcance medio de los iraníes. La ojiva del EMAD, el MARV, Maneuverable Reentry Vehicle, pesa como 750 kilogramos. Si le pones una ojiva como esas al misil Heibar, también conocido como Khorramshahr-4, puede llegar a los 4.000 kilómetros. Podría impactar, por ejemplo, digo, potencialmente la base de Fairford. Claro, mi análisis ahora en este momento no es exacto, pero aproximadamente. Entonces, hay otros, rápidamente, tienes el misil Khorramshahr, el original, porque es una familia de misiles, ese también puede llegar a 4.000 kilómetros de alcance. Y tienes el Sejil, se escribe Sejjil, el 3, Sejil 3, puede llegar a 3.000, a 4.000 kilómetros de alcance. Así que ahí está la amenaza. ¿Qué más? Son aliados estratégicos. Irán le vendió drones kamikaze, Shahid 136 y su tecnología, y proyectiles de artillería, habrán sido de 152 milímetros, o artillería de cohetes a los rusos contra Ucrania. Y Rusia pues le ha estado suministrando drones kamikaze, de esos que son de largo alcance, no los del campo de batalla, los que técnicamente se conocen como OWA-UAV, por One Way Attack Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado de ataque en una dirección, o sea que no regresan porque van a destruir el blanco, es como una bomba volante.
Rusia le ha estado dando a Irán, eso se ha reportado en la prensa. No sé si es la versión Geran 3, Geran 4, Geran es geranio en ruso, es el nombre de los drones kamikaze rusos inspirados originalmente en los Shahid, Shahid 136, pero ya versiones rusas. Dime, Jay, ¿alguna cosa? Ah, no, bueno, pues sigo. Entonces, perdón, hay esa reciprocidad, ¿no? De que Irán apoyó a Rusia y apoya a Rusia contra Ucrania y pues, y no solo eso, fueron aliados al apoyar a Siria, al régimen del Partido Árabe Socialista Baaz, ya derrocado en diciembre de 2024 por fuerzas ligadas a Al Qaeda, aliadas de Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, pues que por cierto ese es el nuevo gobierno que hay en Siria, pero Irán apoyó, como saben, al gobierno anterior sirio derrocado, Rusia los apoyó con mercenarios y poderío aéreo, etcétera, y claro, la China también se puede decir, porque la China se refirió a la Siria de Bashar al-Assad cuando estaba en el régimen del antiguo presidente sirio de Bashar al-Assad, que era como, creo que dijo, como un muro de contención, como una especie de muro geopolítico contra las fuerzas militares, ¿no? La influencia estratégica de Estados Unidos y claro, se podría incluir a Israel también por ser aliado estrecho de Estados Unidos. Eso era la visión de la China hacia Siria, cómo no Irán, que es socia de la China en petróleo, probablemente en venta de minerales, como he dicho antes, Irán es como el 10º país del mundo con más riqueza mineral, está ligada a la China por la nueva ruta de la seda, está ligada esa ruta de la seda puede pasar por Turkmenistán en Asia Central y de allí creo que a través de Kirguistán, Uzbekistán, al oeste de la China, pero también ahora a través de Pakistán, que Pakistán, aliado estratégico de la China, y que pues al entablar conversaciones de paz como mediador entre Estados Unidos y pues Irán, también ha ofrecido a Irán, Pakistán, las rutas terrestres que pasan por Pakistán, me imagino para el comercio, por una ruta que tiene Pakistán terrestre directa con la China. Así que, pues, hay la cuestión comercial, la cuestión estratégica de ver a Estados Unidos como un rival, como un potencial enemigo. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, como se suele decir. No olviden, todo queda en familia. Corea del Norte ha apoyado a Irán en su programa de misiles balísticos de los años 90 con intervención de los rusos y la China, pues claro, es aliada también de Irán, todos son socios. La China apoya a Rusia en la guerra contra Ucrania, ante las sanciones le compra petróleo, le compra gas, todo queda en familia. Rusia, China, Irán y Corea del Norte, aunque Corea del Norte no se la hable mucho, pero es, digamos que parte de ese círculo, ¿no? De amigos estrechos euroasiáticos. Así que hay esas consideraciones que he mencionado y bueno, otra cosa, al menos para la China, Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ya saben, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, también Omán, Sultanato de Omán, y en el vecindario, el cercano oriente, pues Jordania, y claro está Israel también, han gastado misiles antiaéreos y antimisiles balísticos, en el caso pues de misiles americanos como el Patriot, como el THAAD, el Theater High Altitude Area Defense, es como decir defensa de área de teatro de operaciones a gran altura, es contra misiles balísticos. Y claro, Estados Unidos ha gastado un gran número de esos misiles defensivos, no solo para proteger sus propias bases atacadas por Irán con precisión, y vuelvo y repito, con precisión gracias al parecer a los chinos y a los rusos. En el caso de los rusos, la noticia salió hoy era una revelación, algo que divulgó la CIA. Parece que los drones fue por drones kamikaze, según lo que la CIA ha dicho, no ha entrado en muchos detalles, pero que dos instalaciones, una de ellas o dos de ellas en Arabia, no, una en Arabia Saudita, la otra en el sureste, creo que de Irak. Bueno, la de Arabia Saudita, que la CIA reconoció que fue atacada con precisión por drones kamikaze iraníes,
era la sección de la CIA dentro del complejo de la Embajada Americana en Riad, la capital de Arabia Saudita. La sección exacta donde estaba el edificio, ¿no? La sección del edificio donde se hallaba la CIA fue atacada con precisión con dron o drones kamikaze iraníes en marzo pasado, durante la primera fase de la guerra de Irán, con tal exactitud. Y los de la CIA parece que ya han habido otras instalaciones, esa del sureste o del sur de Irak o del este de Irak, otras que no ha divulgado la CIA dónde estaban, pero que exactamente fueron atacadas por los iraníes. Y la sospecha para ellos es Rusia. Porque claro, no olviden, Putin ha sido director de la FSB, sucesora directa de la KGB, el antiguo Comité de Seguridad del Estado, la Policía Secreta Soviética, y claro, la gran rivalidad que hay, ¿no? Entre la antigua KGB, ahora FSB, con la CIA, eso es innegable, así que era una forma de cobrárselas, aprovechando la guerra que tenía Irán para cobrárselas a la CIA, que ya se ve que para los rusos y para Putin es enemigo número uno, aunque trate de llevarse bien con Trump y que Trump tome en cuenta estas cosas, esperemos, ¿no? Que no piense que que Putin es su amigo. Así que hay esas cuestiones de rivalidades geopolíticas que vienen de la Guerra Fría, que yo llamo Primera Guerra Fría. ¿Cuál es la Primera Guerra Fría para mí? La que empezó entre la Unión Soviética y Estados Unidos tras la derrota de Alemania y del Imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial, que para mí empezó ya en 1945 y que terminó con la caída de la Unión Soviética en 1991, diciembre de 1991, pero que para mí se inició una Segunda Guerra Fría entre la Rusia de Vladimir Putin y pues los Estados Unidos y sus aliados. ¿Cuándo? Podríamos decir, una etapa habría sido durante la crisis de Kosovo, 1999. Putin no era todavía presidente de Rusia, llegó a ser consejero de seguridad del Kremlin, algo así como consejero de seguridad nacional en Estados Unidos, pero con más poder, más autoridad de decisión, más en tiempos del presidente Boris Yeltsin, que ya andaba enfermo y decayendo. Pues fue en 1999, crisis de Kosovo. Parece que el hombre que mandaba en el nombre de Rusia para apoyar a los serbios en Kosovo, en la guerra de Kosovo, era Putin, ya no era Yeltsin. Después lo nombra primer ministro Yeltsin, el primer y último presidente democrático de Rusia, y en marzo, y lo nombra sucesor a Putin, también para que le defendiera las espaldas del Partido Comunista de la Federación Rusa, Putin a Boris Yeltsin, a su familia, y bueno, Putin presidente a partir de marzo del 2000. Y se puede decir que al menos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que al principio Putin pensaba que si le daba su apoyo a George W. Bush en la guerra contra Al-Qaeda, Bush apoyaría a Rusia contra los chechenos que estaban en la Segunda Guerra Chechena luchando por su independencia. Y así fue. Bush en una instancia apoyó a la Rusia de Putin a localizar un comandante checheno que estaba refugiándose en una república autónoma rusa, de la Federación Rusa vecina por el este de Chechenia, Dagestán, y con información de satélites que Bush le proporcionó, Bush hijo a Putin, lo mataron. Pero ese no era un islamista, estaba ese comandante checheno luchando por la independencia de su país, como George Washington lo hizo también, aunque hayan sido de culturas, periodos y religiones distintas. En todo caso, parece que Putin quedó desilusionado cuando, al apoyar y ofrecer el apoyo a George W. Bush en la lucha contra Al-Qaeda y los talibán, enemigos de los rusos, por la amenaza islamista a la antigua Asia Central Soviética, ya saben, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, estaba el movimiento este islamista creo que ahora se me escapa el nombre, pero estaba activo con apoyo de los talibán, un movimiento islamista en la antigua Asia Central Soviética. ¿Qué pasa? Pues sí, le dio su apoyo Putin a Bush, pero después de que los Estados Unidos invadieron a Afganistán y derrotaron al régimen talibán y pusieron en fuga a Osama Bin Laden, entonces Estados Unidos establecer bases en Afganistán, una presencia permanente, y establecer bases en Asia Central o buscar influencia, y eso no le gustó a los rusos
porque lo consideraban su patio trasero. Habrán esperado que Estados Unidos hubiese sacado a los talibán y se hubiese marchado. Sí, Opción más, imagino. Pero la, eh, la razón por la cual quería, sí, le escucho. sí. No, no, habla, sí. No, no, lo que quería saber era su perspectiva, porque si ahora Arabia Saudita va a tener acceso a la posibilidad de tener enriquecimiento para energía nuclear, que sabemos lo que eso implica, ¿qué va a hacer Egipto y qué va a hacer Turquía? Ya, bueno, Turquía ha tenido contratos con los rusos y creo que con los franceses, no es Corea del Sur, creo que con los franceses en la construcción de 2 reactores de energía atómica, o sea que no dependen de Estados Unidos. Y en el caso de Egipto, los rusos son los que le están vendiendo tecnología nuclear civil, un reactor de energía atómica a Egipto, si bien recuerdo. Turquía, Francia y Rusia. Francia y Rusia. Creo que Francia es el segundo país. La empresa francesa de tecnología nuclear para fines civiles, ¿no? De reactores de energía atómica, Areva, ya no existe, pero su sucesora es dueña de la empresa sucesora de Areva, francesa, la compañía de energía eléctrica estatal de Francia, que controla como más del 80-80.5% de las acciones de la empresa francesa de venta, no exportación de reactores nucleares, y el 19.5% restante es el Japón, bueno, el sector privado, Mitsubishi Heavy Industries, Industrias Pesadas Mitsubishi, que controla el 19.5%. ¿Acaso Arabia Saudita podría, si no acepta la condición de Donald Trump de reconocer a Israel según los acuerdos de Abraham, eh, y no aceptar pues esa presión, ¿no? De que, bueno, le dan la energía atómica, la tecnología, le permiten a Arabia Saudita, pues, incluso, es lo que se habló inicialmente, enriquecer uranio, pero todo supervisado y controlado por empresas americanas. O sea que al parecer Arabia Saudita, los ingenieros saudíes no enriquecerían uranio como para combustible nuclear de los reactores, habría sido, o para isótopos radiactivos, no isótopos de medicina nuclear, sino habrían sido empresas americanas, ¿no? Para evitar el temor de querer Arabia Saudita armas nucleares, excepto por algo. Había un documento adicional que quería Estados Unidos al acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para la venta de tecnología nuclear civil a Arabia Saudita. Estados Unidos quería un documento adicional en que Arabia Saudita se comprometía formalmente a no querer armas nucleares, a no perseguir el desarrollar armas nucleares. Y Arabia Saudita rehusó comprometerse con un documento adicional ligado al acuerdo principal. Pero bueno, hay otros, si eso le interesa a Arabia Saudita, está la empresa francesa de energía atómica, está también Rusia, y si no quiere Rusia está la China. No olviden que la China fue mediadora, creo que el año pasado, entre Arabia Saudita e Irán para llegar a un cese al fuego mucho antes de la guerra esta de Irán y creo que antes de la guerra del año pasado, que como parte de la guerra de Gaza. Eh, Eso, claro, esa mediación pues ya se ha perdido los efectos porque hay una situación enrarecida, podríamos decir, entre Arabia Saudita e Irán, sino parece que Arabia Saudita quiere evitar una guerra abierta con Irán, pero en mi opinión el príncipe heredero saudí, que es el que manda, habría ordenado atacar el aeropuerto internacional de Sanaa, la capital de Yemen, que está en Yemen del Norte, controlada por los hutíes, por los de Ansarollah. Se le ocurrió bombardear y ¿qué hicieron los hutíes? Pues nada, bombardear a un aeropuerto saudí del suroeste de Arabia Saudita y ahora un bloqueo naval, atacando petroleros saudíes, y eso es muy serio, damas y caballeros, porque en vista del bloqueo iraní, Han permitido a los hutíes que sigan los barcos chinos, no los saudíes. ya. Y pregunto, ¿hay la posibilidad entonces de salir por el canal de Suez en vez de por el Bab el Mandeb? Porque el problema es que si no salen
por Bab el Mandeb, por el canal de Suez, pero también allí los hutíes tienen bastante control del Mar Rojo. Bueno, Entonces, podrían salir, sí, sí, podrían salir, poner ruta al norte, pero entonces si es Canal de Suez y quieren ir a los mercados asiáticos, pues darle la vuelta al África, ¿no? Lo hace más largo el tramo, más caro, pero más seguro. Es lo que han estado haciendo barcos mercantes que desde la guerra de Gaza ya no van por el Mar Rojo, ya no usan el estrecho Bab el Mandeb, las puertas del llanto, que quiere decir en árabe al parecer, sino pues le dan la vuelta al África, como antes era, antes de que hubiese canal de Suez. Podrían quizás hacerlo los saudíes porque están cargando petroleros, petróleo que es transportado desde la zona del Golfo Pérsico, la provincia oriental o del este saudí, que tiene costa con el Golfo Pérsico, es un oleoducto este-oeste que tiene 1.200 kilómetros de largo y que lleva el petróleo de la zona del Golfo Pérsico, petróleo saudí, a la costa del Mar Rojo. Entonces, pues esos son los petroleros que han sido atacados por los hutíes, por los de Ansarolá, llevaban petróleo que habría sido cargado, ahora se me escapa el nombre del puerto, donde termina ese oleoducto este-oeste saudí que cruza la península arábiga y que es para evitar usar el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Hay alternativas, claro que sí, pero tomará más tiempo, será más largo, obviamente. Y volviendo al tema ese que hemos planteado, pues Irán, ¿estamos hablando de sí, Yambú o ese? Jambu, Ok, sí, este mismo, sí. pregunta, ese puerto no afecta, o sea, si yo logro, porque obviamente ellos tienen oleoducto que saca desde Arabia y llega hasta la otra zona del Mar Rojo para llevar entonces el petróleo, pero para tú salir de allí, tiene que ser, presumo yo, por Bab el Mandeb, donde están los hutíes. Entonces, ¿qué aseguradora le va a asegurar el transporte, perdón, de este petróleo, si para poder entrar y salir tienen que pasar por la zona de los Houthis, donde ya han bombardeado dos barcos? Digo, obviamente, los barcos chinos al parecer han permitido que sigan pasando por allí. Sí, bueno, en el caso, podría ocurrir como el caso del Estrecho de Hormuz, que hay aseguradoras que ya no quieren dar seguros de guerra a los petroleros, barcos mercantes, barcos con gas licuado, porque el riesgo es muy alto y por eso en el caso del Estrecho de Hormuz. Me imagino que ocurriría lo mismo, si no ha ocurrido ya, con los barcos que cruzan el Estrecho de Bab el-Mandeb por este riesgo alto. Ah, por cierto, quiero mencionar que compradores, me imagino asiáticos, pero podría haber los europeos, que han comprado pues gas natural a Qatar, uno de los principales productores y de las mayores reservas de gas natural del mundo, Golfo Pérsico y a Emiratos Árabes Unidos, les piden que como hay tan alto riesgo, ¿no?, de ser atacados y bueno, las cantidades del gas se han limitado por esa interrupción del tráfico por el Estrecho de Hormuz, que no cobren tan caro. Si quieren vender, que lo vendan, pero a precios más razonables, como dando a entender que si no, si cobran mucho y se puede cargar muy poco, pues entonces buscarán otras alternativas, me imagino. Claro, si el gas es raro, costaría más, ¿no? Pero la idea sería que no les van a comprar si siguen cobrando demasiado y más con los riesgos que hay para cargar ese gas natural licuado, ¿no? En el caso de Emiratos Árabes y de Qatar. Emiratos Árabes se puede salvar porque, bueno, al menos creo que es un oleoducto. Ahora no recuerdo si tienen un gasoducto, podría ser a través del Emiratos Árabes Unidos, desde lo que sería la costa del Golfo Pérsico a la costa del Golfo de Omán. Pero sí es una situación que en vez de mejorar empeora y ya los precios del petróleo están pues a $100 el barril, vuelve a subir todo. Estados Unidos pues claro, en este conflicto, ¿no? Este tira y jala con Irán no está cediendo, sino más bien amenaza que si hay otros barcos atacados por Irán, entonces Irán va a ser bombardeado en sus centros centrales de energía eléctrica, plantas desalinizadoras. Irán ha respondido que van a atacar o contraatacar, responder atacando infraestructura de países árabes del Golfo Pérsico que proporcionen bases
a Estados Unidos para atacar a Irán. Así que la cosa parece que no se acaba y muy serio para Estados Unidos. Y otro motivo para que Rusia apoye y China apoyen a Irán, que se gastan los misiles. Estados Unidos está gastando misiles defensivos y ofensivos, como los Tomahawk o los JSAM-ER, Joint Air to Surface Standoff Missile Dash Extended Range. Esos son lanzados desde el aire, pero el Tomahawk lanzado pues desde el mar, submarinos, destructores, y hay una versión que lo pueden lanzar desde tierra por el ejército americano, el lanzador Typhoon. Bueno, les hacen gastar misiles. Así que si llegara a haber un conflicto entre la China y Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿por qué no mencionarlo? O Rusia con la OTAN, Estados Unidos está maniatada porque está comprometida, claro, a la defensa no solo ya de los países árabes del Golfo Pérsico, de su petróleo y de su gas, pero Israel es la clave. Entonces, hay una razón por la cual Estados Unidos nunca abandonaría la región para defender Israel directa o indirectamente. Y claro, los países árabes también, ¿por qué no? Entonces, pues, pero puede haber un conflicto entre Rusia y la OTAN y ya Estados Unidos podría llevar a cabo dos conflictos simultáneos con una Rusia que parece que no le faltan misiles balísticos, al menos de corto alcance, que es lo que más lanzan los Iskander. El Oresnik es como de alcance intermedio, pero parece que no tienen muchos de esos los rusos. Y no olvidemos a Corea del Norte, aliada de Rusia, aliada de Irán, aliada de la China. ¿Qué pasa si se animan a atacar a Corea del Sur? Y entonces Estados Unidos está maniatado en la región del Cercano Oriente, tiene que enviar fuerzas, pero ya Estados Unidos con sus fuerzas navales de hoy en día no es el Estados Unidos como de hace 40 años en tiempos de Ronald Reagan, en que se hablaba de una flota, vamos a ver, ahora se me escapa, creo que eran 500 barcos o algo así, o 600, nunca llegó a ese número, el número exacto no recuerdo, pero se hablaba de eso, creo que durante la primera presidencia de Reagan, con Lehman, el secretario de la Marina Americana, Lehman, él hablaba de esa flota de 600 barcos. Ya no están a ese nivel. Y claro, Estados Unidos podría manejar un conflicto como el del Golfo Pérsico, y no exactamente, porque no puede impedir que Irán ataque a los petroleros, aunque Irán realmente no controle el estrecho, literalmente, porque hay barcos americanos de guerra que parece que entran y salen, pero tampoco puede garantizar de momento al menos la seguridad, que haya tranquilidad, que cualquier ataque iraní o minado iraní sea eliminado, sea derrotado. Y para colmo, no sé, pues sería el error del gobierno saudí de atacar a los hutíes que estaban más o menos tranquilos. Tengo entendido que no estaban atacando barcos, atacan su aeropuerto internacional y estos, para vengarse a Arabia Saudita que lo hizo, a amenazar el petróleo al menos de Arabia Saudita, que es una importante fuente, aunque a los chinos, claro, no los ataquen por la alianza que hay entre la China e Irán, porque los hutíes, los de Ansarolá, los yemeníes del norte, que son chiitas, como en Irán, aunque es otra rama del chiismo, no es exactamente la misma, pues son aliados, es parte del llamado eje de la resistencia, Axis of Resistance, eje de la resistencia, que son los aliados de Irán en la región del Cercano Oriente, como Hamas y Yihad Islámica Palestina, en Gaza, como Hezbollah, Partido de Dios, en el Líbano, como Ansarolá, o los hutíes de Yemen del Norte, están las milicias chiitas proiraníes de Irak, también aliados de Irán, aunque no representen el Estado iraquí, pero son un importante grupo armado dentro de Irak. Así que, pues, si los hutíes bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb, es como parte de una acción coordinada con los iraníes, y no nos sorprenda que de la misma forma que Rusia y China den información de satélite de otros medios de inteligencia para hacer blanco, bases americanas, barcos también, con Irán, apoyando a Irán, pues lo harán con los hutíes, con los de Yemen del Norte también. Pues recuerdo, por ejemplo, una noticia durante la guerra de Gaza,
que se hablaba que los hutíes, los de Ansarolá, atacaban barcos con información de inteligencia, creo que de satélite, dada por los rusos, y que probablemente se lo pasaban a los iraníes se lo pasaban a los yemeníes del norte. Y ya eso es cosa vieja, porque recuerdo que había en la Primera Guerra Fría, el siglo XX, bajo la Unión Soviética, hubo una estación orbital, que no recuerdo el nombre, pero hubo un documental, no sé si el Discovery Channel o era el History Channel, o Nova, otro programa de la televisión pública americana. El documental era sobre una estación orbital rusa, soviética, pero bastante pequeña, solo habían dos astronautas o cosmonautas, como se les llamaba. ¿Y para qué era su función? No eran para cuestiones científicas, era para observar con lentes de alta potencia, estaríamos hablando de tecnología de los años 60 o a lo sumo, a lo más años 70. eh, Llegaban en una cápsula Soyuz, para conectarse, ¿no? Pues anclar con esa pequeña estación orbital, y esa pequeña estación orbital con unos lentes potentes observaba el movimiento de los barcos de guerra americanos. No usaban radar, lentes de alta potencia. Me imagino que había comunicación con tierra, sin duda alguna, para, digamos que decirle a los de la estación esta de reconocimiento dónde enfocar los lentes, porque el océano es muy grande. Pues enfocaban dónde estaba el barco y probablemente habrán confirmado coordenadas de ataque en caso de una guerra a plataformas de ataque en suelo ruso, soviético, podían ser bombarderos con misiles antinavío como los Tupolev Tu-22M3, el nombre de la OTAN, Backfire-C, porque tenía un cañón de Gatling, creo que de 23 milímetros en la cola para defenderse de otros aviones atacantes, y por eso fuego trasero, Backfire versión C. Podrían ser los submarinos rusos, soviéticos, o podían ser misiles lanzados desde tierra. Así que eso de observar desde el cielo, desde el espacio, barcos de guerra americanos para atacarlos en caso de guerra, saber dónde están, ya es cosa vieja, incluso antes de todas las tecnologías modernas que hay hoy en día. Así que no sería sorprendente que Rusia le esté suministrando, o los chinos también, en el caso de Irán, los rusos a los hutíes o a los iraníes para que se lo den a los hutíes de Yemen, información sobre esos petroleros. ¿Dónde están para atacarlos? Con precisión, con precisión. Y claro, destruyes las bases americanas, la infraestructura que apoya a los Estados Unidos, debilita su poderío militar. En caso de una tercera guerra mundial, no contarían con las mismas instalaciones averiadas, destruidas, y pues les faltarían los misiles defensivos. Profesor, una Rápidamente. cosa, en caso de que en efecto Arabia Saudita logre convertir este enriquecimiento de uranio, aunque el Trump ahora dice que depende de los Abraham Accords y demás, ¿qué otros países usted piensa que de inmediato van a tener programas similares? Bueno, buscan energía atómica, pues y tecnología nuclear, ya mencionaste Turquía y Egipto. Emiratos Árabes Unidos tiene un reactor, creo que es tecnología americana, pero que al parecer no pueden enriquecer uranio. Pero si los saudíes han dicho que si Irán obtiene la bomba atómica, armas nucleares, ellos la van a obtener. Y claro, si Irán la obtiene, Turquía probablemente la va a querer tener también, más cuando anda enfrentado a Israel, que es una potencia nuclear. Egipto, si Arabia Saudita, bueno, es aliada de Egipto, pero si Turquía obtiene armas nucleares, Irán también, por supuesto, por motivos de prestigio, probablemente Egipto también obtendrá armas o querrá tenerlas. Mi especulación, obviamente el gobierno de Egipto lo negaría rotundamente lo que estoy diciendo, pero pienso que lo harían en caso que haya una proliferación de armas nucleares en la región, porque no es ya solo cuestión de usarlas o no. Y ahí es donde entra la doctrina de la disuasión nuclear. Tienes armas nucleares, nadie se atreverá a meterte contigo como lo han hecho con Irán. Ahí está la mayor lección. Si Irán hubiese tenido armas nucleares y los medios para lanzarlos a potenciales enemigos, Israel y Estados Unidos, los medios a Israel los han tenido, los misiles los tienen, le faltó las armas nucleares.
y en el caso de Estados Unidos, los misiles balísticos intercontinentales. Pero la tecnología parece que ya la tenía Irán desde los años 90, como desde el 96 por allí. Si no lo han fabricado es porque no han querido, por eso de que, bueno, no les interesa meterse con Estados Unidos. Pero está la disuasión nuclear. Y Estados Unidos pienso que respeta a Corea del Norte, a pesar que tenga un número muy limitado de armas nucleares, no sé si son 60, algo por el estilo. Siguen fabricando armas nucleares los norcoreanos, pero ¿por qué no se atreverían? Porque Corea del Norte tiene los medios de bombardear con armas nucleares, Corea del Sur, Japón, bases americanas en la primera cadena de islas, como en Okinawa, creo que es cadena la base, en la segunda cadena de islas con las Islas Marianas y Guam, por ejemplo, pero también tiene ya los misiles balísticos intercontinentales, Corea del Norte, para atacar a Estados Unidos, no solo Hawái, la costa oeste, pero según parece también la costa este, Nueva York. Al menos la propaganda norcoreana lo ha pintado así. Tendría que ser un misil balístico intercontinental con un alcance, diría, de 14.000 kilómetros. Creo que Corea del Norte lo tiene, probablemente con apoyo chino tecnología. Por ejemplo, uno de los vehículos que transporta móvil, uno de esos misiles balísticos intercontinentales que tiene como 16 ruedas, 8 por banda, parece que basada en tecnología de Bielorrusia. ¿Y Bielorrusia de quién es satélite? De Rusia. Así que ahí se están apoyando todos ellos. Así que Irán no tenía armas nucleares, no podía amenazar a Estados Unidos como lo hace Corea del Norte, se han metido con ella. Y claro, Irán puede cambiar de opinión, decidir que, bueno, conviene tener armas nucleares como la mejor póliza de seguro. Si demostramos que la tenemos, igual no se atreverán a bombardear y tener los medios para atacar a Estados Unidos también. Pero no es el caso de Irán al parecer. Entonces, Egipto, pues por prestigio, por disuasión, un país grande, una nación antigua, muy antigua, hay esa amenaza potencial de una guerra con Israel, porque hay esos nacionalistas israelíes de la coalición de gobierno de Netanyahu que quieren el gran Israel, y claro, eso incluiría el Sinaí, eh, probablemente hasta el río Nilo, así que Egipto podría buscar armas nucleares como para disuadir a Israel. Turquía andan enfrentados con Israel por el tema del maltrato de Israel a los palestinos, la agresión al sur del Líbano. No olviden, esos territorios fueron parte del Imperio Otomano. Lo que ahora es Israel era Palestina, Palestina del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Fueron los británicos que se lo quitaron a los turcos, derrotándolos en la Primera Guerra y entregándoselos, digamos, el mandato británico permitía a inmigrantes judíos, esa promesa, esa declaración de Balfour del gobierno británico a los movimientos judíos internacionales, de que si ellos apoyaban los movimientos judíos internacionales y grupos de presión y de influencia y bancarios, económicos, financieros, apoyaban a los británicos a derrotar a las potencias centrales, que eran Alemania, Segundo Imperio Alemán, Austria-Hungría, Imperio Otomano eh, y otros aliados como Bulgaria. Si ayudaban a derrotarlos, pues entonces ellos les darían un hogar al pueblo judío en Palestina, a pesar que le prometieron a los árabes darles la independencia también. La misma cosa, básicamente, pero a dos grupos contrapuestos, distintos. Y, y nada, los turcos probablemente obtendrán armas nucleares y aún si Irán no las obtiene, diría yo, por lo de Israel, por la cuestión que incluso ya en Israel se habla de una guerra con Turquía, porque Turquía defiende al gobierno actual sirio y el Líbano fue parte del Imperio Otomano, los palestinos también. Entonces, eh, el presidente Erdogan, su gobierno ha sido muy crítico de Israel. Creo que no han movido ni un dedo, pero sí han hablado mucho y eso a Israel no le gusta, claro. Lo ven como una amenaza potencial. Así que Arabia Saudita, por cierto, les digo, ha tenido un programa secreto, si no de misiles balísticos sin duda, pero creo que nuclear también. Así que hay que ver si realmente Arabia Saudita necesita de esa tecnología americana, a menos que sea para reactores, sí, de energía atómica, pero ellos aparte tienen en secreto otro programa nuclear. Se ha hablado de que Pakistán, su programa nuclear y de misiles para lanzar las armas nucleares pakistaníes por su rivalidad con la India,
ese programa nuclear pakistaní fue financiado por Arabia Saudita y que si Arabia Saudita necesitase armas nucleares se las podría pedir a Pakistán sacadas off the shelf, sacadas de la repisa, que se las entregara pues por envío, no vamos a ser irónicos. Se ha hablado de eso, incluso hubo un pacto de mutua defensa, que creo que cuando fue este año o el año pasado, que firmó Pakistán con Arabia Saudita, y cuando estaban las negociaciones estas del cese al fuego que llevaron al cese al fuego del 8 de abril pasado, creo que hubo tropas pakistaníes que fueron a Arabia Saudita como para demostrar que se comprometen a defender a Arabia Saudita, y eso podría incluir la cobertura nuclear pakistaní sobre Arabia Saudita. Claro, Arabia Saudita querría tener probablemente armas nucleares, se consideran como los guardianes, bueno, son guardianes de los santos lugares del Meca y Medina, y bueno, quieren ser líderes dentro del mundo árabe. Las bombas atómicas son cosa de prestigio, y además sería una garantía de que Israel un día no intente atacar a Arabia Saudita después de tragarse a Jordania, para ver si se quedan con el petróleo y hay un gran Israel con control de pozos de petróleo y todo, en fin. Todos son semitas, entonces claro, la idea sería, eh, como típico de todos los imperios, a obtener recursos naturales a costa de otras tierras, de otras naciones. Así que una garantía de seguridad para Arabia Saudita sería tener armas nucleares, más si no confían en Estados Unidos, porque Estados Unidos saldría para defender los fueros, saldría por los fueros de Israel, pero si hay que elegir entre Israel y Arabia Saudita, probablemente elegiría a Estados Unidos e Israel y no Y Arabia profesor, una Saudita. pregunta, ¿y cuál es la perspectiva de Israel de que Arabia Saudita tenga este nivel de relación con Estados Unidos? Y de hecho, que Trump dijo que tienen que unirse a los Abraham Accords, Arabia Saudita, para poder estar Sí. en este programa. Sí, Israel no le ha gustado. No le ha gustado la idea del acuerdo firmado entre Trump y Mohammed bin Salman, príncipe heredero, y creo que primer ministro de Arabia Saudita. No les gustó. Quizá por eso Trump vino después hoy a decir, creo que fue hoy, lo de los acuerdos de Abraham, que Arabia Saudita, ese acuerdo nuclear solo se llevará a cabo si Arabia Saudita reconoce el Estado de Israel al abrazar, al aceptar los acuerdos de Abraham. Pero Mohammed bin Salman, eso no sé si lo reportó el New York Times o el Wall Street Journal, un medio de prensa occidental reportó que Mohammed bin Salman le dijo a Trump, no va a aceptar a Arabia Saudita, no va a abrazar o a aceptar los acuerdos de Abraham, a menos que se cumplan dos cosas. Una de ellas, Netanyahu tiene que dejar de ser primer ministro, y Smotrich, que es ministro de Finanzas y es uno de los principales que asusa para la expansión de las colonias de colonos judíos ilegales, colonias ilegales y illegal aliens, inmigrantes ilegales. Hablan de los inmigrantes ilegales como que si solo son los hispanoamericanos indocumentados de Estados Unidos. También los hay ilegales y son judíos, que pueden ser judíos americanos o judíos de otra parte, europeos, me imagino que habrá de Argentina también, que ilegalmente ocupan territorio palestino de Cisjordania en colonias ilegales. Entonces, Smotrich es uno de los principales que asusa para la expansión de esos asentamientos, y según ese artículo de prensa occidental, Mohammed bin Salman le habría dicho a Trump, Netanyahu tiene que irse, no puede seguir siendo primer ministro, y Smotrich tiene que irse del gobierno israelí, no puede seguir teniendo influencia. Primer punto. Segundo punto, un Estado palestino independiente. Eso no creo que Arabia Saudita renuncie a esos dos puntos. Quedaría muy desprestigiado el gobierno de Mohammed bin Salman si claudica ante ese plato de lentejas, o si quieren reactor nuclear, que es el acuerdo nuclear de Estados Unidos. Y tiene alternativas. Tiene a Francia. Corea del Sur creo que también produce reactores. Está Japón, está Rusia, está China. Canadá también creo que los produce. Y Alemania, bueno, Alemania ya no está con reactores, pero bueno, vamos a decir, los franceses Sí, ofrecerían una alternativa. pero profesor, evidentemente hay un mundo mucho más nuclear entonces y mucho más riesgoso con todo esto. Tengo que dejarlo hasta aquí, profesor, porque vamos a tener que entrar a otros compromisos, pero nos Sí, comunicamos entonces más tarde, porque evidentemente es un día de mucha noticia, sí, particularmente con este sí, Saudi Arabia Shock y sí. además Ucrania. Lo último, hay unos
teóricos, politólogos que han considerado mientras más armas nucleares mejor porque no se atreverán a atacarse. Es la cosa. Es el Veremos, a lo mejor argumento. tienes razón, pero no queremos probarlo. Muchas gracias, Claro. profesor. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias.